En este primer video voy a explicarles cómo se diseña un experimento factorial 2K en Minitab. Voy a utilizar como ejemplo el ejercicio 6.15, el cual ustedes ya tienen en el material que les envié para el tema de diseño factorial 2K. Ustedes después pueden leer el ejercicio con calma. Quiero enfocarme más que todo en cómo podemos diseñar por ejemplo, este experimento en Minitab. Este es un experimento que tiene 4 factores, que son la temperatura de vaciado, el contenido de titanio, el método de tratamiento térmico y la cantidad de refinador de grano usada. La variable de respuesta nos habla de una formación de fisuras y quieren medir las fisuras, la longitud de esas fisuras en milímetros por 10 a la menos 2. ¿Okay? Acá podemos ver la matriz de diseño ubicada en su orden estándar. Observen tal como lo vimos en clase. Acá tenemos los tratamientos representados con la notación de Yates y para cada tratamiento tenemos 2 réplicas. Acá nos hacen unas preguntas, pues la idea es en un segundo video explicarles cómo luego se analiza el experimento en Minitab, cómo se hacen los cálculos, gráficas y demás, pues para responder esas preguntas que están en la parte de abajo. Bueno, me voy a dirigir a Minitab. Entonces, para los que no conocen Minitab, es un paquete estadístico que está orientado a un usuario, digamos que no, un usuario final. Tenemos un entorno acá donde todos los procedimientos estadísticos se hacen a través de unos menús y algo a lo que estamos un poco más acostumbrados con otros paquetes como Excel y demás, donde digamos ya no tenemos que utilizar códigos para hacer algún tipo de ANOVA o de crear el diseño, generar gráficas, sino que todo se da a través de unos menús, donde los más importantes digamos es el menú de estadísticas para todos los procedimientos estadísticos que queramos correr, como pruebas básicas, análisis de regresión, análisis de varianza con 1 o 2 factores, diseños factoriales, por ejemplo gráficos de control, herramientas de calidad, análisis de series de tiempo, estadística no paramétrica, etcétera. Y también de este lado podemos hacer gráficas, como gráficos de dispersión, gráficos de burbuja, histogramas, gráficos de puntos, gráficos de distribución de probabilidad, pero bueno, por ahora no vamos a entrar en detalle de esto. Bien, entonces me interesa construir un diseño factorial. Entonces para esto voy al menú de estadísticas, DOE, y voy a crear un experimento factorial. Entonces observen que en primera instancia todas las opciones están desactivadas porque no tengo ningún diseño creado. Entonces lo primero que debo hacer es crear el diseño. Observen que me aparecen varias opciones de diseño: factorial de 2 niveles, diseños con parcelas divididas, diseños Plackett-Burman y diseño factorial general. Me interesa es el diseño factorial de 2 niveles, que es el que hemos visto en clase, que es el factorial 2K. Acá por ejemplo puedo seleccionar el número de factores, que son 4, y acá en diseño voy a definir unos aspectos básicos del diseño, como, fíjense que Minitab por defecto él me da la opción de correr media fracción del experimento, o sea la mitad de los tratamientos, pero no, a mí me interesa es correr un factorial completo como tengo un 2 a la 4, ¿verdad? Voy a tener 16 corridas o 16 tratamientos en el experimento base. Esto de puntos centrales por ahora lo vamos a dejar en 0, el número de bloques también en 0, y lo que voy a seleccionar es el número de réplicas, que para nuestro caso es 2. Damos a aceptar y luego voy a definir los factores. Entonces voy acá, observen que aparecen ya la opción acá de 4 factores. Acá voy a darle el nombre, el tipo y sus niveles. Entonces recordemos un poco los nombres: son la temperatura de vaciado, el contenido de titanio, el método de tratamiento y la cantidad de refinador. Entonces voy acá, defino temperatura. En el tipo ustedes pueden escoger 2 tipos de factores, que es numérico texto. En este caso es un factor numérico. Entonces
Lo voy a dejar así y acá yo puedo definir sus niveles. Por ejemplo, si tuviéramos los valores de temperatura con los que se va a trabajar, yo podría definir aquí, por ejemplo, 130, 140 y de esa manera definir el nivel bajo y el nivel alto del factor. Como no lo tengo en este ejercicio, entonces simplemente lo voy a dejar como menos 1 y 1, que es la forma como Minitab expresa las variables en términos codificados. Acá el segundo factor, recordemos, es el titanio, ¿verdad? Voy a utilizar nombres abreviados, voy a dejarlo también en menos 1 y 1. Luego el método de tratamiento, o más bien el tratamiento. Fíjense que me habla de método de tratamiento, por lo tanto infiero que es un factor tipo texto. Esto ustedes pues lo deben tener claro en su experimento. Y lo voy a dejar así, niveles menos 1 y 1. Y por último el refinador. Y lo voy a dejar de tipo numérico menos 1 y 1. Pero ustedes deben tener claro qué tipo de variable tienen en su experimento, pues para que puedan seleccionar el tipo. Esto es muy importante porque cuando se construyan modelos de regresión, Minitab debe tener claro qué tipo de factor tenemos. Doy a aceptar y aquí en opciones de diseño voy a meter acá y entonces hay varias opciones. La que más nos interesa es esta de aleatorizar corrida. Esta la voy a dejar tal cual. Es importante que ustedes lo trabajen de forma aleatoria. ¿Okay? Entonces voy a aceptar nuevamente y observen que lo que él hace es me crea una hoja de trabajo. Ahorita la vamos a ver. Entonces me dice, bueno, crea un diseño con 4 factores, 32 corridas, un bloque. En la base es un 2 a la 4, 16, 2 réplicas y 0 puntos centrales. Si ustedes quieren mirar lo que ha creado Minitab en la hoja de trabajo, entonces pues simplemente ustedes van acá donde dice ventana datos actual, damos clic ahí y entonces fíjense que yo tengo en una hoja parecida, muy parecida a lo que sería una hoja de trabajo de Excel. Fíjense que tengo varias columnas. En la primera el orden estándar, orden de corrida, puntos centrales y bloque, que me los coloca como una columna de unos. Por ahora eso es irrelevante para nosotros. Luego temperatura, la columna de temperatura donde están las diferentes configuraciones de temperatura que vamos a trabajar, titanio, tratamiento y refinador. Entonces quiero explicar un poco lo de orden estándar y orden de corrida. Entonces voy a regresar al ejercicio. Cuando nosotros tenemos los tratamientos ordenados de esta manera, ¿verdad? Que están ordenados de forma sistemática, a esto se le denomina orden estándar. ¿Qué hace Minitab? Toma este orden que está acá y lo que hace es que genera números aleatorios para aleatorizar los tratamientos y que se pueda correr el experimento en orden aleatorio tal como lo dictan uno de los principios del diseño experimental. Entonces por esa razón fíjense que él acá tiene un orden estándar que no está de 1 hasta 32, sino que va, por ejemplo, parte en 2, luego a 26, luego a 21. Fíjense que el primer tratamiento en el orden estándar sería este que está acá, que es el orden de corrida 9, donde tenemos los niveles menos 1, menos 1 y menos 1, ¿verdad? Ahora yo puedo también pedirle a Minitab que él me muestre el diseño experimental en su orden estándar. ¿Y cómo lo hago? Voy acá a estadística, DOE, y me voy acá a la opción de mostrar diseño. Entonces voy a decirle que me muestre el diseño. Acá escojo la opción de abajo, que es el orden estándar para el diseño. Acá está lo de unidades codificadas o no codificadas. Por ahora no voy a meter con eso. Entonces voy a darle a aceptar. Fíjense que él automáticamente lo que hace es reordenar la matriz de acuerdo al orden estándar. Ahora el orden estándar se aparece en 1, 2 hasta 32 datos. Y el orden de corrida, fíjense que ahora cambia. Básicamente porque lo que he hecho es ordenar esta matriz de diseño de acuerdo al orden estándar. Y fíjense que ahora sí me aparece el menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, menos 1, 1, 1, menos 1, menos 1. Acá menos 1, menos 1, menos 1, 1, 1, 1. Y fíjense acá esto. Entonces observen qué pasa. Minitab primero crea una réplica de ese experimento base, que ustedes lo pueden ver aquí en las primeras 16 observaciones, y luego tenemos la segunda réplica acá. Lo que hace es replica la primera matriz
para colocar, digamos, la segunda réplica. Lo único que faltaría aquí para terminar el diseño sería agregar la variable de respuesta, que es la longitud de la fisura. Entonces voy a colocar aquí longitud fisuras, que acá coloco un encabezado en la columna 9, y básicamente lo que me resta ahora es en esta columna ir introduciendo los datos. Coloqué el experimento en su orden estándar para que me facilite un poco la introducción de los datos, porque en la hoja de trabajo lo tengo en el orden estándar. Fíjense que por ejemplo acá la primera, el tratamiento -1, -1, -1, -1, tiene en su primera réplica un dato de 7.037. Entonces lo coloco acá. En Minitab deben tener en cuenta que los separadores de decimales se colocan con coma. Entonces 7.037. El segundo dato sería 14.707. Entonces acá 14.707. El tercer tratamiento, que es -1, 1, -1 y -1, sería 11.635. Entonces fíjense acá, -1, 1, -1, -1. Recuerdo 11.635. Y listo. Digamos que de esa manera ustedes van a ir ubicando todos los datos hasta tener ya ingresados en Minitab hasta el dato 32. Entonces ya ustedes lo hacen de esa manera. Entonces ahorita les voy a mostrar un segundo video en el cual les explico cómo analizar un diseño factorial 2K en Minitab.